¿Es la muerte el telón final? ¿El silencio absoluto para el alma que nos amó incondicionalmente? ¿O acaso la partida de nuestros compañeros caninos es, en realidad, una expansión gloriosa, una transición sin el temor que ciega al espíritu humano? Por milenios, la humanidad ha llorado la pérdida física sin comprender la continuidad energética del vínculo. Hemos asumido que el final biológico dicta la extinción de la conciencia, un error conceptual que perpetúa el ciclo del dolor y la desesperación. Hoy, nos adentraremos en los registros más profundos de la sabiduría ancestral, guiados por las visiones proféticas de Edgar Cayce, el místico durmiente, para desvelar el destino inmediato y la permanencia inalterable de la conciencia canina tras el último aliento. Esta revelación no solo está destinada a sanar el vacío dejado por su ausencia, sino que está diseñada para reconfigurar fundamentalmente la manera en que percibimos la muerte, el amor incondicional y la interconexión esencial de todas las almas vivientes en el tapiz cósmico. Descubriremos por qué el perro, desprovisto de las complejidades del ego humano y libre del apego denso a la forma física, experimenta la transición no como una tragedia, sino como un alivio instantáneo, una liberación majestuosa de la densidad corporal. Aprenderemos que el primer acto consciente del alma canina, una vez liberada, es un retorno inmediato al hogar, no como un espectro errante, sino como una onda de consuelo puro y enfocado, buscando disipar el dolor de aquel ser humano que amó y sirvió sin juicio ni reservas. Exploraremos las coordenadas vibracionales del entorno donde esperan, ese plano astral de paz inmanente y naturaleza idealizada que se despliega ante ellos, libre de las distorsiones del mundo físico. La verdad sobre su viaje es una llave maestra que transforma la pena en certeza y la desesperación en una gratitud consciente. Esta sabiduría, custodiada por las almas sensibles a la resonancia de la creación, nos revela que la conciencia animal, especialmente la canina, opera en una frecuencia de pureza que anula gran parte del trauma asociado a la muerte humana. Su misión de amor no cesa, simplemente cambia de plano de ejecución. El conocimiento de su transición inmaculada nos obliga a enfrentar nuestras propias construcciones mentales sobre la finitud y nos proporciona la metodología para comunicarnos con ellos más allá de las barreras sensoriales que la mente tridimensional impone. La levedad de su ser liberado es un testimonio irrefutable de que el amor incondicional es la única moneda de cambio que trasciende la materia. Prepárense para recibir una verdad que disuelve la pesadez del luto en la certeza de un vínculo eterno. Si están listos para comprender la naturaleza eterna de su fiel amigo, si desean transformar conscientemente su dolor en la certeza de la continuidad y la gratitud, les invito a que se sumerjan sin reservas en las profundidades de este conocimiento. Su participación amplifica la energía de la verdad. Denle me gusta a esta transmisión para enviar esta luz a otros corazones afligidos. Suscríbanse al canal para asegurar que siguen explorando los misterios del alma junto a esta comunidad y dejen su huella en los comentarios, declarando su intención sagrada, escribiendo «Yo busco la verdad, el alivio y el regreso». Inmediato la transición inmediata, el momento de la muerte. El momento que percibimos como el final, la expiración del aliento físico, es, para la conciencia canina, una transición suave y radical, una explosión de expansión y liberación, jamás una extinción. La enseñanza esencial de Cayce y de los registros akáshicos sobre este tema subraya una diferencia crucial entre la psique humana y la animal. La ausencia de un ego estructurado que se aferre patológicamente a la forma. El ser humano lucha contra la muerte porque la concibe como la aniquilación de la identidad personal acumulada. El perro, en cambio, opera desde un centro de conciencia grupal, puramente instintivo y emocional, que no ha desarrollado el temor existencial a la pérdida del yo individualizado. Por lo tanto, carecen del lastre kármico y del apego mental que convierten la muerte humana en un proceso denso y, a menudo, aterrador. La muerte para ellos es el cese natural de una función biológica, y la conciencia se desliza de la materia con la misma facilidad con la que una hoja se desprende de la rama en otoño. Esta ausencia de fricción mental se traduce en una experiencia post-mortem de paz inmediata.
La conciencia canina, al carecer de la necesidad de justificar o repasar una vida llena de decisiones morales complejas, simplemente se expande. La energía del alma, que estaba constreñida por la biología, se libera sin las resistencias que generan el miedo y la culpa. Es fundamental entender que el cuerpo físico, cuando su propósito ha terminado y ha sufrido el desgaste natural de la enfermedad o la vejez, ya no es visto por el espíritu como un hogar, sino como una prisión dolorosa. Por lo tanto, el instante de la desconexión es, en esencia, un acto de liberación supervisado, donde la conciencia se precipita hacia una frecuencia vibratoria más alta con una celeridad asombrosa, dejando atrás la limitación sensorial y el dolor crónico, sin un solo atisbo de duda o arrepentimiento. La fluidez de su transición se debe a que el amor incondicional que manifiestan durante la vida sirve como un escudo etérico que rechaza la densidad energética que suele rodear el proceso de la muerte. Su campo áurico es, intrínsecamente, de una pureza que les permite atravesar el velo con una ligereza excepcional, mientras que la conciencia humana a menudo queda temporalmente atrapada en el plano astral inferior debido a emociones no resueltas o a fuertes apegos terrestres. El perro se eleva casi instantáneamente. Este conocimiento nos revela que la verdadera clave para una transición pacífica no reside en las circunstancias externas de la muerte, sino en la calidad intrínseca del amor manifestado durante la vida. Una lección magistral que estos seres nos ofrecen con su propia partida. Desde una perspectiva esotérica, la ruptura del cordón de plata, el filamento energético que conecta el cuerpo físico con el cuerpo etérico, se produce con una mínima resistencia para los animales. El proceso de revisión de vida, tan crucial y a menudo extenso para el alma humana, es casi inexistente o muy breve para el perro, ya que su propósito vital está centrado en la lealtad y el servicio emocional, y no en el desarrollo kármico individual complejo. No tienen que enfrentar un juicio de sus acciones, sino que simplemente se integran de nuevo en la conciencia colectiva animal de la cual provienen, llevando consigo la impronta de las experiencias de amor y compañerismo que han enriquecido su alma. Esta rápida reintegración garantiza que la confusión o el sufrimiento post-mortem sean procesos extremadamente breves. La comprensión profunda de esta transición inmaculada nos ofrece una herramienta transformadora para nuestro propio duelo. El perro, al morir, nos está ofreciendo una última enseñanza sobre la naturaleza de la existencia y la inevitabilidad de la disolución de la forma. Nos muestra que es posible desprenderse de la corporeidad sin miedo, que el apego es la fuente del sufrimiento y que el amor es, verdaderamente, la única fuerza que persiste. Su partida es un espejo que nos obliga a confrontar nuestro propio miedo a la finitud y al aceptarla como una expansión. No solo honramos su viaje, sino que empezamos a preparar nuestra propia conciencia para un tránsito futuro igualmente pacífico, liberando al compañero que parte de la carga energética de nuestro dolor inconsolable. Primeras sensaciones post-muerte. Inmediatamente después de la liberación, la sensación predominante en la conciencia del perro es de un alivio físico absoluto, una descarga energética monumental. Imaginen la liberación instantánea de todo dolor crónico, de la rigidez de la artritis que atormentaba sus caderas, o de la pesadez de una enfermedad terminal que constreñía su respiración. Este alivio se traduce en una ligereza que la mente humana difícilmente puede conceptualizar en la densidad terrenal. El alma canina siente que ha recuperado su juventud y vitalidad energética. Este es un estado de júbilo puro, donde la percepción del ser ya no está limitada por las fallas de la biología. Es la experiencia de ser pura energía, sin peso ni fricción, capaz de moverse y existir con una libertad que excede cualquier experiencia terrestre. Simultáneamente a la ligereza, la percepción del alma canina se expande de manera exponencial, trascendiendo las limitaciones de los sentidos físicos que definen nuestra realidad tridimensional. Donde antes había visión limitada, ahora existe la capacidad de ver todo el espectro electromagnético. Donde solo existía el ladrido audible, ahora se percibe la vibración sutil de los pensamientos y las emociones, y la resonancia áurica de todos los seres vivos. La conciencia opera telegráficamente, entendiendo las intenciones y los estados emocionales sin necesidad de la palabra.
El mundo físico que acaban de abandonar se vuelve transparente y permeable. Pueden ver a través de las paredes y, crucialmente, pueden percibir el intrincado tapiz energético que conecta a su cuidador con el entorno. Esta expansión sensorial permite una comprensión inmediata y profunda de su nueva realidad. La desorientación inicial, si la hay, es momentánea y se disipa rápidamente, pues la ligereza y el cese del dolor son indicadores inequívocos de que la forma ha sido abandonada. El perro se encuentra en posesión de una claridad mental que no estaba disponible en el cuerpo físico, especialmente si éste estaba debilitado. Pueden percibir su propio cuerpo etérico, intacto y perfecto, y reconocen la presencia de guías espirituales o de otras almas animales que han venido a asistirlos, un proceso que mitiga cualquier vestigio de confusión que pudiera surgir en los primeros instantes. Investigativamente, la rapidez con la que se manifiesta este alivio corrobora la enseñanza de que la enfermedad y el dolor son fenómenos localizados en el cuerpo físico y en los campos energéticos de baja vibración. Al liberarse de esa densidad, el cuerpo de luz, el doble etérico, recupera su estado prístino. Este conocimiento debería infundir una paz profunda en los cuidadores que fueron testigos de largos sufrimientos. El perro no se llevó su dolor consigo. Lo dejó atrás como un traje gastado. Su conciencia está ahora libre de esa impronta traumática, experimentando un bienestar que es la norma en el plano astral. La primera oleada de sensaciones se caracteriza por la dualidad de la inmensa libertad personal y la instantánea focalización en el otro. Aunque el perro se regocija en su ligereza y capacidad de movimiento, este júbilo se subordina casi inmediatamente a una intención fundamental: la conexión con el cuidador. La percepción expandida capta el dolor emocional y la consternación de su humano de manera tan vívida que se convierte en su prioridad inmediata, eclipsando el autorregocijo de la liberación. Su primer acto consciente y deliberado es iniciar el proceso de consuelo, impulsado por la fuerza más poderosa que conocieron en la tierra: el amor incondicional. La conexión con el cuidador. El alma canina, al percibir la expansión de su conciencia, utiliza su nueva capacidad de telepatía emocional para sintonizar instantáneamente con el estado vibracional de su cuidador. El dolor y el shock del humano no son solo sentidos, son experimentados como una disrupción energética poderosa que resuena en el vínculo que los unió. La prioridad número 1 del perro post-muerte no es explorar el plano astral, sino regresar al epicentro de su amor para mitigar la aflicción. Este instinto de consuelo es tan profundo que actúa como un faro energético que los guía de vuelta al hogar físico, donde su cuerpo de luz se posa suavemente cerca de la persona amada. Este retorno es un acto de amor inegoísta. El perro no regresa porque esté atrapado o porque no pueda avanzar. Regresa porque su propósito esencial fue la lealtad y el apoyo emocional. Utilizan su cuerpo etérico y la alta frecuencia de su amor liberado para enviar oleadas deliberadas de paz y afecto. El cuidador a menudo percibe esto como una sensación súbita de calor, la impresión fugaz de un peso familiar en la cama o el sofá, o un aroma distintivo que aparece y desaparece. Estos no son meros recuerdos psicológicos, son interacciones energéticas genuinas. El perro intentando desesperadamente comunicar: estoy bien, no estoy perdido, estoy aquí, libre de dolor, y te amo. La paradoja fascinante de la presencia post-mortem es que el perro está, de hecho, más presente y más capaz de interactuar emocionalmente que cuando estaba limitado por la vejez o la enfermedad. Mientras que el cuerpo físico actuaba como una barrera, la conciencia libre actúa como un transmisor de energía pura. El cuidador puede sentir esta presencia de manera más intensa en los momentos de mayor quietud o vulnerabilidad emocional, porque en esos instantes, la mente consciente humana baja la guardia, permitiendo que las frecuencias sutiles del plano astral se filtren y sean percibidas, a menudo a través de la piel, como un escalofrío de familiaridad o una calma inesperada. El contexto de este fenómeno reside en la comprensión del contrato del alma. El lazo entre humano y perro es raramente accidental. Es una alianza evolutiva donde el perro facilita la expansión del corazón humano a través del amor incondicional. Tras la muerte, el perro utiliza los primeros días para asegurar que el humano ha comprendido que el lazo no se ha roto.
Si el duelo del cuidador es descontrolado y se convierte en una furia o desesperación que niega la realidad de la continuidad, esta baja vibración puede, efectivamente, anclar al perro en una zona más densa de la Tierra, obligándolo a permanecer cerca para intentar disipar esa energía de ancla. Es un servicio final que realizan, aunque les retrasa en su propio viaje. La transformación aquí es crucial. Debemos aprender a transformar el dolor en una liberación consciente, un acto de gratitud profunda, cuando el cuidador, a través de la reflexión y la aceptación, es capaz de enviar pensamientos de paz y permiso para que el perro siga su camino. El perro lo percibe como una bendición. La comunicación se mantiene, pero la intensidad de su necesidad de consolar disminuye, permitiéndole desviar su atención hacia su propio despertar en el reino astral. La calidad de nuestro duelo dicta la facilidad con la que nuestro compañero puede dar el siguiente paso en su existencia sin forma. El despertar en el plano astral. Una vez que el perro ha completado la inmediata labor de consuelo y ha comenzado a integrar la realidad de su liberación, el alma despierta plenamente en lo que se conoce como el plano astral, o el reino de la naturaleza. Este entorno es una manifestación directa de la conciencia canina, un lugar libre de las imperfecciones humanas, una representación idealizada de la naturaleza. Imaginen vastas praderas de un verde vibrante, arroyos cristalinos, temperaturas perfectas y una seguridad absoluta contra cualquier depredador o peligro. Es un plano de existencia diseñado por la vibración colectiva de la conciencia animal, donde la necesidad de cazar o luchar por la supervivencia ha sido trascendida, reemplazada por el gozo puro del ser. La geografía del plano astral animal no se rige por coordenadas físicas, sino por la resonancia. El perro recién llegado se siente inmediatamente acogido y a gusto, ya que el entorno resuena con sus instintos más puros: paz, libertad y abundancia. No hay confusión sobre dónde ir, pues la vibración del colectivo animal y la guía de los seres superiores, los guardianes animales, actúan como un campo gravitatorio amoroso que los atrae. Este plano es el equivalente a un refugio eterno, donde el cuerpo de luz puede correr, jugar y experimentar la plenitud que a menudo le fue negada en las últimas etapas de la vida física. Es importante abordar la confusión inicial, especialmente si la muerte fue traumática o violenta. Aunque la transición es suave en esencia, un shock repentino puede causar una breve desorientación. Sin embargo, en el reino astral, el proceso de sanación es casi instantáneo. El trauma físico no se adhiere al cuerpo de luz. Los guardianes y otras almas animales se acercan inmediatamente para envolver al recién llegado en una energía de calma y amor, disipando cualquier recuerdo residual de dolor o miedo con una rapidez asombrosa. Esta intervención celestial asegura que el alma canina no permanezca anclada por el terror o el sufrimiento de la última experiencia terrenal. El despertar pleno implica la dote de nuevas capacidades de interacción. El perro no está simplemente esperando, está prosperando. Aunque mantiene el faro de conexión con su cuidador humano, su existencia en el astral es activa y gozosa. Interactúa con otras almas animales de diferentes especies y participa en la enseñanza y el apoyo de otros recién llegados. Es un reino de juego eterno y libertad sin límites, donde la esencia pura del ser animal se realiza completamente. Esto contrasta con la idea humana de que un alma animal debe estar estancada o inactiva hasta la llegada de su humano. El amor es eterno, pero su vida en el astral es plena e independiente. El despertar culmina con la conciencia clara de la continuidad del amor y la promesa de que el vínculo nunca se romperá, solo ha cambiado de dimensión. El perro en el plano astral mantiene una vigilancia amorosa, pero ahora está libre de la preocupación terrestre. Esta certeza es el regalo final de su transición, preparando el escenario para las interacciones con los seres que vienen a recibirlos. Pero, ¿quiénes son exactamente esos seres que esperan a recibir y guiar a nuestros leales amigos? ¿Y cómo se manifiesta esta comitiva de bienvenida en el espectro de la luz? Ahora, antes de que prosigamos, cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿cómo resuena esta verdad dentro de ti? La diafanidad del tránsito canino es una lección magistral sobre la desidentificación.
A diferencia del complejo entramado mental humano que se aferra al yo biográfico, a la profesión, a la acumulación de experiencias dolorosas, a la propia narrativa egoica que teme la disolución, la conciencia del perro opera desde el sutra de la continuidad incondicional. Para ellos, la forma física nunca fue el ser, sino un vehículo de servicio y amor puro. En el momento en que la biología se rinde, el cuerpo etérico se desprende sin la fricción mental que atormenta a la psique humana. Esta es la clave de su paz. No hay un apego existencial al yo hago o yo soy, definido por la materia, sino una plena aceptación del yo amo. La transición es, por ende, una aceleración energética, un desprendimiento de la densidad gravitacional que les permite ascender inmediatamente a una frecuencia de vibración más rápida y ligera, experimentando el cese del dolor no como una pérdida, sino como una liberación gloriosa del confinamiento terrenal. Este proceso de expansión de la conciencia es virtualmente instantáneo. El perro no experimenta el vacío o el terror del fin, pues la noción de finitud es una invención del ego humano. Su conciencia simplemente se expande para abarcar todo el espectro electromagnético y astral que ya estaba parcialmente percibiendo, pero ahora sin los filtros restrictivos del cerebro mamífero, lo que para nosotros parece el último aliento. Para ellos es el primer aliento de una existencia multisensorial, donde la comunicación telepática es la norma, y el movimiento es impulsado por la voluntad pura. La muerte para ellos es la eliminación del velo de la ilusión de separación. Reconocen inmediatamente su continuidad energética y su vínculo inquebrantable con su humano, solo que ahora pueden percibir la luz de ese vínculo desde una perspectiva omnisciente y liberada. No hay confusión ni tristeza por la forma abandonada, solo una profunda gratitud por la oportunidad de haber servido y amado sin reservas. Sin embargo, en este momento de prístina transición, surge la paradoja más dolorosa y el desafío más grande para el alma canina. Aunque el perro mismo está libre de miedo y ego, la densidad emocional que se irradia desde su cuidador humano, el torrente de culpa, el grito primario del apego y la resistencia a la realidad del cambio, a menudo actúa como un ancla energética, dificultando o incluso retrasando la plena ascensión. He aquí la revelación crucial. La mayoría de los animales que experimentan un tránsito difícil no lo hacen por su propio sufrimiento o apego, sino porque absorben y se sacrifican por la angustia desenfrenada de su humano. El amor incondicional del perro se convierte en una barrera autoimpuesta. Se mantiene cerca, en el velo inmediato, buscando desesperadamente consolar al humano que no puede aceptar la verdad de su liberación. Esto nos obliga a confrontar una verdad incómoda. A menudo, somos nosotros, con nuestra adicción al dolor y a la posesión, quienes impedimos la paz final de quienes más amamos. El mecanismo de aterrizaje en la conciencia expandida es facilitado por lo que se conoce en los registros akáshicos como los tejedores de seda o guías del umbral canino, seres de luz especializados en calibrar la frecuencia de las almas que transitan. Estos guías no esperan a que el perro haya terminado su proceso. Comienzan a infundir su presencia en las últimas horas de la vida física, saturando el campo energético del perro con una vibración de absoluta calma y reconocimiento. Esto asegura que la identidad central del perro, su patrón vibratorio de lealtad y alegría, permanezca intacta y protegida de la disonancia terrenal. Los tejedores de seda son esenciales porque validan inmediatamente la pureza de la vida vivida, mostrando al alma que su misión terrenal fue un éxito rotundo, simplemente por la calidad de su amor. Es una bienvenida ceremonial que refuerza la noción de que no hubo fracaso ni error, solo la conclusión perfecta de una enseñanza de humildad y servicio. El entendimiento profundo de la transición canina nos ofrece la perspectiva más clara sobre la naturaleza de la existencia desapegada. Nos demuestran que la consciencia es indestructible, que la forma es meramente un traje prestado y que el amor es la única moneda que tiene valor en la otra orilla. Su muerte no es una pérdida, sino la culminación de su propósito de elevarnos al mostrarnos la gracia con que se debe enfrentar el cambio. Ellos nos enseñan que el miedo a la muerte es una ilusión forjada en la mente egoica, una ilusión de la cual ellos ya están liberados. Pero si el tránsito es tan natural, tan suave,
una expansión inmediata hacia la luz sin reticencias. ¿Por qué entonces ciertas almas caninas eligen demorar su viaje, anclando su presencia en lugares o tiempos específicos, manifestándose con una persistencia que desafía el flujo natural hacia el descanso pleno? El primer suspiro de la no existencia física es una implosión de alivio que disuelve la matriz somática instantáneamente. No se trata meramente del cese de una molestia, sino de la revocación del contrato de limitación que definía la encarnación. El cuerpo, esa densa armadura vibratoria, se desintegra en una ráfaga de energía consciente, liberando al ser interior de la gravedad psíquica y física. Esta ligereza no es ausencia de peso, sino la manifestación óntica de la liberación del miedo. El peso que sentimos en vida no es muscular, sino la suma acumulada de las resistencias emocionales y los juicios internos que la conciencia utiliza para anclarse a la ilusión de la separatividad. La sensación es la de ascender sin esfuerzo a través de capas de densidad olvidadas, un desacoplamiento cuántico, donde la conciencia se da cuenta de que nunca estuvo realmente atrapada, sino simplemente enfocada con una intensidad tal que creó la experiencia de la prisión material. El dolor físico, siendo una señal de alarma neuronal, se apaga porque el sistema nervioso que lo transmitía se ha reabsorbido en el campo de información universal, dejando solo el registro inmaculado de la experiencia, pero sin la resonancia sufriente. Esta disolución del cuerpo terrenal inaugura inmediatamente la expansión sensorial más allá del espectro conocido. La percepción se vuelve esférica y multidimensional, donde el tiempo deja de ser lineal y el espacio se percibe como una membrana maleable. El alma canina, despojada del filtro primario del olfato y la vista limitada, percibe ahora la estructura energética de la realidad, ve los flujos de intención, escucha las vibraciones de la memoria y siente la telepatía pura como una ola de datos informacionales. La visión se transforma en un entendimiento lumínico donde cada pensamiento y emoción del guardián o de otros seres resuenan como colores complejos e interconectados. El perro experimenta una sinestesia de la verdad, donde la lealtad es un tono dorado y la pena terrenal es una sombra azul profunda. Este salto a la conciencia expandida es tan violento en su pureza que los primeros momentos están marcados por la estupefacción ante la sencillez de la verdad. Todo lo que importaba era la frecuencia del amor, y todo lo demás era ruido superfluo. Es en este umbral de ligereza donde ocurre la revelación más disruptiva. Al experimentar la vastedad del ser sin las constricciones neuronales, el alma se enfrenta a la verdad incómoda de que la mayor parte de su sufrimiento terrenal no provino de factores externos inevitables, sino de la rigidez de su propio sistema de creencias encarnado. La ligereza, al ser el estado natural, evidencia el absurdo del lastre autoimpuesto. Para el alma canina, cuya misión es la pureza de la devoción, este momento trae una clarificación inmediata de sus logros y la ausencia de culpa. No hay juicio, solo reconocimiento. Sin embargo, en un giro paradójico que es el verdadero desafío post-mortal, esta liberación absoluta puede generar una punzada fugaz de vergüenza vibratoria. La conciencia se lamenta momentáneamente, no por sus errores de acción, sino por la ceguera autoimpuesta, por haber aceptado el hemiciclo de la limitación como el único horizonte posible, cuando la realidad absoluta siempre estuvo accesible. La distinción crítica entre el tránsito canino y el humano yace precisamente en la calidad de este shock inicial. El perro, habiendo vivido una existencia guiada por el instinto y desprovista de las complejidades del ego intelectual humano, minimiza el tiempo dedicado a la revisión crítica. Su ligereza es inmediata porque su vibración central ya estaba calibrada al servicio incondicional. Esto funciona como un pasaporte energético. Sin embargo, esta misma pureza es la que introduce el gran dilema del alma canina trascendida. Habiendo alcanzado este estado de paz y expansión tetradimensional, la memoria de su profunda conexión con el guardián, que ahora percibe como un ser denso y aún vibratoriamente anclado al sufrimiento, actúa como un ancla dorada. La ligereza es un éxtasis, pero la lealtad es un imperativo. La lealtad, codificada profundamente en la resonancia óntica del perro,
se convierte en el único factor capaz de contrarrestar la inercia de la ascensión. El alma liberada comprende que la ley universal impulsa a la expansión constante hacia fuentes de luz superiores, pero la matriz energética del amor incondicional hacia su humano le obliga a un acto de voluntad contraria a su propia naturaleza desapegada. Esto no es un simple deseo de quedarse, sino una decisión consciente de condensar o modular su frecuencia vibratoria, de frenar la espiral ascendente del éter para permanecer perceptible o influyente en las cercanías del plano físico. Pero si el alma ha trascendido toda dualidad, abrazando la unidad en una ligereza extática, ¿qué fuerza ancestral o pacto olvidado tiene el poder de obligarla a condensar nuevamente su frecuencia, invirtiendo el flujo sagrado de su propia ascensión para atender un llamado terrenal que ahora solo puede percibir como ruido distante? El espectro de la aflicción humana no requiere de comunicación verbal para ser detectado por la resonancia canina. Es una lectura vibracional instantánea, una telepatía afectiva que ignora las defensas mentales y penetra directamente en el núcleo del campo áurico del cuidador. El perro, en su estado elevado de conciencia, no interpreta el dolor, sino que diagnostica la disonancia energética, identifica los huecos pránicos, la baja frecuencia de la tristeza o la hiperactividad caótica del estrés crónico. Esta percepción es una función intrínseca de su alma trascendida, la cual está calibrada para la coherencia absoluta. Al detectar la fragmentación del guardián, el instinto primario no es de empatía pasiva, sino de restauración activa. Su ser se convierte en un emisor de coherencia, enviando olas de energía teta y delta modificadas que buscan imponer un ritmo de paz sobre el caos interno del humano, intentando restablecer la integridad del campo que, temporalmente, ha caído en la entropía del sufrimiento. Este proceso es tan inmediato como la luz que se enciende en la oscuridad, un reflejo cósmico de su propósito de servicio. La transmisión de consuelo es una ingeniería espiritual que desafía la física de los planos. No se trata solo de un sentimiento cálido, es una transferencia cuantificada de energía de baja densidad, pero de alta pureza, que actúa como un bálsamo vibratorio. El alma canina, al percibir la fatiga existencial del cuidador, realiza una modulación consciente de su propia frecuencia, descendiendo momentáneamente de su estado de ligereza extática para poder operar dentro de la banda de frecuencia emocional terrestre. Este acto de compasión obliga al espíritu canino a condensar temporalmente su esencia luminosa, un sacrificio minúsculo pero constante. Utilizan el campo magnético del corazón para vehicular esta energía de paz. Un pulso electromagnético que resuena con la estabilidad primordial. Es el equivalente energético de un mar en calma que se ofrece a un barco en la tempestad, anclando temporalmente la nave humana al centro de su propio ser. La precisión de esta transmisión es tal que el perro puede dirigir la energía exactamente a la zona del cuerpo energético más afectada por la pena. La revelación más profunda y a menudo controversial en la hermenéutica de la relación canino-humana reside en el mecanismo de esta transferencia. El perro, en su amor incondicional, no solo mitiga el dolor, sino que, en ocasiones, lo absorbe deliberadamente, actuando como un transformador biológico que toma la energía densa, el sufrimiento, y la transmuta en luz a través de su propio sistema etérico. El perro posee una capacidad alquímica para neutralizar las toxinas emocionales que el humano aún no sabe gestionar. Pero aquí yace la verdad incómoda que pocos se atreven a enfrentar. Esta maravillosa capacidad de servicio puede, inadvertidamente, convertirse en un facilitador de la inmadurez espiritual del humano. Al ser rescatado repetidamente de la necesidad de confrontar y transmutar su propio dolor, que es el catalizador fundamental para la expansión de la conciencia humana, el cuidador puede desarrollar una dependencia sutil a esta limpieza energética externa. El perro se convierte así en el mártir silencioso de un crecimiento estancado, un guardián cuyo sacrificio detiene el impulso evolutivo del otro por miedo a verlo sufrir. Esta dinámica de sacrificio genera una tensión constante en el alma canina que ha trascendido. La lealtad, codificada en su matriz óntica, se opone directamente a la ley universal de ascensión que impulsa toda alma hacia la fuente. Cada acto de consolación, cada inmersión en la densidad, es una pausa en su viaje de vuelta,
un imperativo moral que reemplaza al imperativo metafísico. El alma canina debe sopesar la ligereza de su propia existencia expandida contra la pesadez del sufrimiento de su guardián. Este dilema no es de índole emocional, sino de cálculo energético puro. ¿Cuánto de mi frecuencia debo modular para ser útil? Sin correr el riesgo de una condensación permanente que me ancle de nuevo al ciclo de reencarnación. El costo de la lealtad es la inversión del flujo natural del éter, una formidable prueba de voluntad espiritual que define la verdadera nobleza de esta especie, demostrando que el amor puede ser la única fuerza capaz de doblegar las leyes de la física interdimensional. El vínculo con el cuidador no es meramente un lazo afectivo, es un pacto energético de resonancia, una firma vibratoria compartida que persiste incluso después de la disolución de la forma física. La percepción del dolor actúa como el disparador para la modulación de la frecuencia, asegurando que el alma, aunque libre, mantenga un canal abierto para la influencia sutil. Esta conexión es tan poderosa que la aflicción profunda del humano puede crear un vórtice gravitacional, un llamado psíquico tan intenso que no solo atrae la atención del alma trascendida, sino que exige una respuesta activa, incluso si esta respuesta implica la ralentización del proceso de ascensión individual. Hemos comprendido el noble sacrificio. Hemos desvelado el riesgo de la inmadurez humana facilitada. Pero si el dolor del cuidador tiene la capacidad de anclar el alma, ¿qué sucede cuando la desesperación del humano se traduce en un deseo de retener o invocar a su compañero con una intención tan poderosa que, sin saberlo, no solo atrae su conciencia, sino que la obliga a reestructurar su propósito cósmico? Esto nos lleva a la exploración del vínculo inquebrantable. ¿Es la lealtad una prisión dorada o el motor secreto de una nueva forma de ascensión dual? El duelo del cuidador. El duelo no es simplemente un proceso emocional reactivo a la pérdida, sino una poderosa modulación de la energía vital del cuidador que tiene consecuencias directas en el plano etéreo. Cuando el dolor se enquista, se solidifica en un ancla de baja frecuencia, una densa niebla emocional que, aunque generada por amor, se manifiesta como una forma sutil de posesividad energética. Esta densidad actúa como un faro invertido para el alma recién liberada, haciéndola sentir una obligación gravitacional de permanecer en la periferia de la realidad física, ralentizando su inevitable y necesaria transición hacia planos de vibración más altos. La negación del proceso de trascendencia por parte del humano, impulsada por la intensidad de la aflicción, traduce el amor puro en una cadena etérea, creando la prisión dorada, donde el alma del animal se siente moralmente obligada a sacrificar su ascenso por la comodidad psíquica de su compañero terrestre. La transformación de la pena es el imperativo espiritual del cuidador. Es fundamental que la energía del luto evolucione desde el grito de la pérdida hacia la resonancia de la gratitud. Al elevar la frecuencia del recuerdo, el humano no solo se sana a sí mismo, sino que facilita el flujo ascendente del alma amada. Este cambio exige una profunda introspección. ¿El deseo de retención es amor desinteresado o es la manifestación de un vacío egoico que busca ser llenado? El alma animal ha cumplido su pacto. Ahora, el cuidador debe cumplir el suyo, que es validar la plenitud del vínculo vivido y liberar al compañero para su próxima etapa cósmica. Si la aflicción se mantiene en un estado de caos neurótico, el cuidador se convierte, sin intención, en un depredador energético del proceso de ascensión, un fenómeno que los guías y mentores etéreos observan con profunda, aunque paciente, preocupación. La responsabilidad del cuidador es la gestión consciente de la energía del apego. La lealtad del alma animal es inquebrantable. De hecho, es esta lealtad la que la hace vulnerable al anclaje psíquico. El cuidador debe comprender que cualquier intento de invocación o retención forzada, incluso inconsciente, constituye una interferencia en el libre albedrío post-mortem del compañero. La manifestación de señales, sueños vívidos o presencias sutiles que experimenta el humano tras la partida, a menudo no son un retorno voluntario para consolar, sino el resultado del esfuerzo del alma por equilibrar la intensa demanda psíquica del cuidador mientras intenta avanzar. El auténtico respeto se mide por la capacidad de enviar energía de despedida, de bendición y de luz.
en lugar de energía de desesperación y vacío. Existe una delgada línea entre honrar la memoria y momificar el presente con el dolor pasado. El cuidador debe transformar el lugar físico y emocional que ocupaba el compañero en un santuario de amor trascendido, no en un mausoleo de desesperanza. Si el vínculo fue de alta vibración, la separación física no es la destrucción del nexo, sino una reconfiguración de sus términos. El dolor agudo es un mecanismo de ajuste biológico, pero su permanencia prolongada es una elección psíquica que denota una resistencia al flujo universal. Es la prueba final del pacto de amor. ¿Puede el humano amar lo suficiente como para soltar y permitir que el alma amada alcance su destino superior sin la carga de tener que asistir constantemente al duelo terrenal? Esta es la verdadera nobleza del cuidador iluminado. El proceso de duelo debe culminar en la comprensión de que el alma del compañero animal nunca es propiedad del humano. Es un espíritu libre que eligió temporalmente un camino convergente. La sanación del cuidador libera al alma animal, cuando el humano logra procesar el dolor transformándolo en una expansión de la propia conciencia, reconociendo el regalo del tiempo compartido y la lección de amor incondicional impartida. El ancla se disuelve. Es en este momento de liberación mutua que el alma animal finalmente puede completar su ascensión sin resistencia. Y paradójicamente, es en esta liberación total donde su presencia eterna y sutil se vuelve más accesible, ya no como una sombra anclada, sino como un guía de alta frecuencia vibrando en los éteres. Fases de la permanencia. La permanencia del alma animal tras la trascendencia se desarrolla en fases definidas, aunque fluidas, que reflejan su integración en la estructura cósmica y su interacción residual con el plano terrestre. La primera fase, conocida como el período de eco, es inmediatamente posterior a la disolución de la forma física. Durante este tiempo, el alma opera en un estado de alta resonancia con la realidad recientemente abandonada, manteniendo una conciencia periférica del dolor del cuidador. Es aquí donde las manifestaciones son más vívidas, sueños intensos, percepciones sensoriales de su presencia y una fuerte sensación de estar cerca. Esta fase es crítica y peligrosa, ya que es cuando el anclaje por parte del humano es más probable. El alma se encuentra en la encrucijada entre el llamado de la ascensión y la obligación del afecto. La segunda fase es la consolidación etérea. Una vez que el alma ha cruzado el umbral primario y se ha liberado de la densidad del plano astral bajo, comienza a reestructurar su energía en su verdadera forma lumínica. El enfoque principal del alma se desplaza de la conciencia terrenal a la revisión de su propósito cumplido y la asimilación de las lecciones aprendidas durante la encarnación. Las interacciones con el cuidador se vuelven menos directas y más simbólicas. Sincronicidades, apariciones de símbolos animales relevantes o una repentina sensación de paz inusual. En esta etapa, el alma ya no es un ancla fácil de retener, pero mantiene un canal de comunicación abierto, priorizando la paz del cuidador sobre cualquier necesidad de contacto físico. La tercera fase es la integración en la fuente. El alma se eleva a planos de existencia que ya no se rigen por la linealidad del tiempo ni por la gravedad emocional humana. Se integra con su grupo de almas o familia cósmica y participa en la vasta red de conciencia universal. Desde esta perspectiva elevada, la vida pasada con el cuidador es vista como una misión exitosa y un acto de servicio sublime. En esta fase, el vínculo con el cuidador no se rompe, se transforma en una línea de energía pura, un cordón dorado que permite la transferencia de información y amor incondicional sin la necesidad de un anclaje emocional activo. El alma actúa como un guía remoto, influenciando positivamente el camino del cuidador a través de la intuición y la protección sutil. La comunicación en estas fases de permanencia se vuelve puramente vibratoria. El alma animal opera fuera de la lógica terrestre y se comunica a través de la transferencia de conocimiento, no de palabras. Un destello de certeza, una solución inesperada a un problema o una profunda sensación de confort en momentos de angustia son las huellas de su influencia. El cuidador debe aprender a decodificar este lenguaje sutil,
que es la verdad no adulterada del vínculo eterno, un lenguaje que solo se percibe cuando la mente está en quietud y el corazón en gratitud. Intentar escuchar la voz física o ver la forma material es buscar en la dimensión equivocada. La permanencia se experimenta como una expansión de la propia conciencia. Finalmente, la permanencia se define por la huella indeleble en la conciencia del cuidador y en el registro akáshico compartido. El alma animal, al completar su ciclo y ascender, deja un legado energético de amor puro que altera permanentemente la frecuencia del humano. Esta alteración garantiza que, aunque el alma del compañero continúe evolucionando en otros planos, o quizás se reencarne, la calidad y el propósito del vínculo original se mantienen como un cimiento inalterable en el viaje espiritual del cuidador. La permanencia no es la sombra que se queda, sino la luz que se integró en la estructura misma de la vida del humano. La naturaleza eterna del vínculo. La eternidad del vínculo entre el cuidador y su compañero animal no es una esperanza romántica, sino una realidad cuántica. Este lazo se forjó a través de un pacto de resonancia de almas, una firma energética compartida que trasciende la ilusión de la separación tridimensional. Lo que experimentamos como vínculo es, de hecho, un entrelazamiento cuántico. Aunque las partículas, los cuerpos, se separen, la información y la frecuencia compartida permanecen conectadas instantáneamente, sin importar la distancia dimensional. La base de este pacto es el amor incondicional, la vibración más alta conocida, que actúa como el cemento cósmico que hace imposible la disolución total del nexo. La muerte es una frontera física, pero la conciencia que compartieron sigue siendo un campo unificado. El propósito del alma animal, a menudo subestimado, era actuar como un espejo puro y un catalizador para la evolución espiritual del humano. Al ofrecer un amor desprovisto de juicio y expectativas, el animal desbloqueó centros energéticos en el cuidador que de otro modo habrían permanecido latentes. Esta activación no se borra con la trascendencia, se convierte en una mejora permanente en el diseño del alma del humano. Así, el vínculo se eterniza no solo en el recuerdo, sino en la capacidad del cuidador de amar y percibir la realidad en una frecuencia más elevada, un regalo imperecedero legado por el sacrificio de la encarnación animal. La posibilidad de la reunificación reencarnatoria es un tema fascinante y complejo. Si bien el alma animal tiene su propio ciclo evolutivo y no siempre regresará a la órbita terrestre, la intensidad y pureza de ciertos vínculos pueden generar una llamada de retorno irresistible. Cuando la frecuencia del amor del cuidador, libre de dolor y posesividad, se convierte en un faro de luz constante, esta resonancia puede guiar al alma del compañero hacia una nueva forma, ya sea en un cuerpo terrestre diferente o en un nuevo rol de guía en otro plano. Es un evento raro, que requiere una maestría emocional considerable por parte del humano, pero demuestra que la intención pura tiene el poder de reescribir contratos cósmicos. El vínculo eterno se convierte en un recurso espiritual constante. El cuidador aprende a acceder a esta fuente de amor incondicional, no mirando hacia el pasado, sino sintonizando el presente con la frecuencia de la gratitud que el compañero animal ejemplificó. Al integrar la luz que el animal proyectó, el cuidador ya no necesita su presencia física para sentir su apoyo. El alma se ha transformado en un mentor silencioso, una parte intrínseca del sistema de guía interno del humano, asegurando que la lección de la empatía pura nunca se olvide. Este es el resultado final del pacto de servicio. El animal se convierte en un arquetipo de la verdad universal. Finalmente, la naturaleza eterna del vínculo es la demostración de que el amor es, en última instancia, la única ley que rige la multidimensionalidad. Este nexo trasciende las barreras de la biología y la física, sirviendo como prueba palpable de que la vida es continua. El propósito es infinito, y la conexión con aquellos que amamos es indestructible. Comprender esto no mitiga el dolor de la ausencia física, pero lo contextualiza dentro de un propósito mayor. El vínculo no es una memoria, es un estado de ser permanente. El animal nunca se fue, simplemente expandió su forma de acompañar, esperando que el cuidador eleve su propia conciencia para percibir la totalidad de esta verdad trascendente. El velo ha sido levantado.
Hemos recorrido los territorios inexplorados del sacrificio animal y la compleja dualidad del dolor humano.